Amigos de Book of Mormon Central, muy buenas tardes. Estamos muy contentos saludándoles. Miren nada más qué hermoso panorama tenemos aquí y estamos muy contentos de saludarles. Y saludo como siempre a todos mis invitados y tengo hoy el gusto, el honor de saludar a la familia Weten, los hermanos Weten. Hola hermano, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Gracias por estar aquí. Y acá a mi lado izquierdo, la juventud se hace presente también en el programa y nos da mucho gusto saludar a Melody y tenemos como invitado también a Daniel. Muy bien, Dani, me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Para estar aquí. Has vivido gran parte de tu vida aquí en este lugar, Sí. ¿verdad? Y ustedes también, ya me dijeron todos los años que estuvieron aquí. ¿En qué lugar? En este lugar, y ahora, ay, sí es cierto que me preguntas, Melody. Estamos transmitiendo desde Colonia Juárez, en el estado de Chihuahua y en el país de México, para todos los amigos que nos ven allende de las fronteras. Y vamos a tratar un tema muy importante y ya se imaginarán, si a mis espaldas está el templo, uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy es el templo. Y como introducción, queremos que nos cuenten un poquito de desde cuándo este lugar tan paradisiaco, tan maravilloso, desde cuándo existe este lugar aquí. Pues este lugar fue fundado en los años 1885. Vinieron los pioneros. En el caso mío vinieron mis tatarabuelos por parte de mi padre y por parte de mi madre mis abuelos vinieron. Y aquí fundaron, hicieron los canales, trabajaron, se fueron de aquí, se fueron a las colonias de la sierra, a Colonia Pacheco, García y Chuichupa, y de ahí somos nosotros. Muy bien, entonces 1885 años. A mi lado izquierdo, casi enfrente, está la Academia Juárez, que es una escuela preparatoria bilingüe y es la única escuela que le sobrevive a este país de México, ¿verdad? Ustedes son estudiantes, son egresados de esa escuela también. Hace algunos años. También. Sí. Ah, tú también, también yo. sí es cierto. Yo no. Dani, sí es cierto. Pero tú del Benemérito de las Américas, yo también, ¿no? Muy bien. Cuéntenos un poquito de cómo fue la visión del presidente Hinckley cuando vino a visitar la Academia Juárez, que esta estaba cumpliendo 100 años. Cuéntenos acerca de eso. Pues el presidente quiso venir aquí, estaba en el proceso de dedicación del templo de San Luis, Missouri, y dejó al presidente Monson allí y se vino aquí a las colonias. Aquí abajo pusieron una carpa que había 5,000 asientos para los miembros en esa carpa, y todos reunidos allí. Salió el presidente de atrás de la academia y nos habló y nos dijo que habíamos sido fiel más de 100 años y la iglesia quisiera hacer algo bonito para las colonias, y dijo si hubiera 20,000 personas, miembros de la iglesia, entonces nos haría un templo pequeño. En ese entonces teníamos que ir a la Ciudad de México, Sí. 2-3 días de traslado, o a Mesa, Arizona, y nos habían cerrado la frontera para las personas que no tenían visa. Entonces se nos complicó mucho para nuestro estaca eso. Y entonces él anunció eso y estábamos muy animados, y luego dijo que 30,000. Pero 30,000 ya teníamos 5, sí era posible. Entonces estábamos muy animados con eso. Eso fue en mayo, y en octubre del mismo año anunció que iba a ser templos pequeños en Colonia Juárez, en las colonias mormonas, en Monticello, Utah, y en Anchorage, Alaska. Y entonces terminaron el de Anchorage, el de Monticello primero, y luego terminaron esto. Pero empezaron en marzo del próximo año y terminaron en 1999. Entonces, conforme a lo que nos está contando ahorita, quiere decir que este templo del que está a mis espaldas fue el primer mini templo en este país de México. Así Después es. del templo de la Ciudad de México, que es el más grande en muchos países,
y que es tan precioso, tan hermoso, pero que les quedaba muy lejos. Este fue el primer mini templo, pero también sé que es el más pequeño de los mini templos. ¿Quién vino aquí? ¿En qué fecha, en qué año se dedicó y quién lo dedicó? Pues el presidente Gordon B. Hinckley llegó para dedicar eso, fue parte de su visión de los mini templos, y dedicó en 1999. Y la gente que viven aquí nos da el permiso de ayudar a arreglar el terreno. Qué bien, qué bonita experiencia, Mande. Sí, yo estaba pensando que las personas, los primeros miembros de la iglesia que llegaron a vivir aquí, bueno, que no fue precisamente aquí como nos decía el hermano ahorita, pero era a los alrededores de Colonia Juárez, se hubieran imaginado cuando ellos llegaron hace muchos años que después iban a tener un templo. Sí, podríamos decir, comparado con las demás ciudades que tienen muchos más miembros, que tienen más estacas y todo esto, ellos hubieran pensado alguna vez que iban a tener la bendición de tener un templo aquí. Yo creo que nunca se les imaginaba que iba a haber un templo aquí en este lugar. Sí, en algunas de las colonias todos tenían una colina que decían que era para el templo. La tenían reservada. En Pacheco, había en García, había en Chuichupa. No sé de una colina que habían dedicado o que habían deseado para un templo aquí, pero cuando llegó el presidente Hinckley a este lugar, luego dijo que allí arriba de la academia es donde debe de estar ese templo. Que es precisamente aquí. Aquí en este lugar tan precioso. Y gracias a los miembros de la iglesia que vivían aquí en este lugar, que donaron este terreno para que aquí se construyera el templo. Daniel, en el No Way de la Fundación, en el 215, habla acerca de los templos. Y no solamente en eso, en varios de nuestros mensajes se habla del templo. Está Nefi en ese tiempo, en los primeros capítulos del Libro de Mormón, está hablando de la importancia del templo. Y ahí tenemos una escritura en Salmos, Daniel, donde está Nefi relatando exactamente qué es el espíritu y lo que se vive en el templo. En Salmos 24. En Salmos, sí. Dice, tal como el testimonio, mientras lo encuentras, tal como el testimonio profético de Isaías, en el Libro de Mormón están invitando a todas las personas a venir a la casa del Señor. La profecía y comentario de Nefi de los primeros 6 capítulos comienza con un llamado a los judíos y a todas las demás personas a ser dignos de entrar en el templo, teniendo corazones puros y manos limpias. Así es, aquí, como dice en el Salmo 24, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Y dice, él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Sí, y siempre nos dicen como subir al monte de Jehová es poder asistir al templo, y yo creo que a todos se nos hace la invitación. En la iglesia siempre nos invitan a los grandes, cuando estamos en los jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo recuerdas tú, Daniel, esta experiencia de vamos a prepararnos para ir al templo, este proceso de las entrevistas? ¿Cómo nos animan los líderes para hacer esto? Y algo interesante aquí en esta comunidad es que los jóvenes tienen la oportunidad de asistir al templo como parte de su mutual. Entonces, está tan cerquita. Sí, exactamente. Entonces, una vez al mes más o menos se preparan todos los jóvenes, entonces todos tienen que buscar, si no tienen su recomendación, entonces empezar a prepararse, ir con el obispo, un consejero, para poder prepararse para ese momento. Y todos se animan a que traigan sus propios nombres, etcétera. Y fue una experiencia, por ejemplo, en mi caso, muy especial porque uno se preparaba con anticipación con todos sus demás amigos jóvenes y venían al templo. Entonces, aproximadamente los jóvenes aquí pueden asistir una vez al mes. Más o menos, sí. Ok. Hay un discurso que está en la Liaona de este mes y viene una pregunta en este discurso y me gustaría compartirla con ustedes, esta pregunta. ¿Qué viene a la mente cuando escucho, leo o pienso en la obra del templo e historia familiar? ¿Qué es eso que viene a nuestra mente en ese momento? ¿Sí? Y generalmente cuando nos invitan a trabajar en nuestra historia familiar, obviamente nosotros vamos a hacer esta obra, vamos a hacer estas ordenanzas por las personas que no conocieron el Evangelio. Pero ¿cómo cambia el significado de la obra misional? Cuando son personas que son nuestra familia, cuando son amigos que ya fallecieron o algún conocido que tuvimos.
en esto? Sí, fíjate que siempre viene a nuestra mente, siempre pensamos en nuestra familia. Y cuando pensamos en la obra del templo, pensamos en los abuelos que ya fallecieron, o en gente ya grande, ¿no?, que falleció. Pero hay un relato que me gustaría que hermano Hueten nos platicara acerca de la obra genealógica. Pues se trata de un tío abuelo mío, James Elbert Hueten, que durante la Revolución él fue encargado de los misioneros aquí en nuestra región. Y los misioneros venían de aquí, de las colonias, y él y el presidente Bentley en aquellos días tuvo que llevar víveres, abarrotes a estos compañerismos que están en la sierra, en Namiquipa, Matachic y esos lugares lejos de aquí, porque iban en carro de mula y llevaron estos víveres a estos misioneros y fueron atrapados por los soldados del general Villa y fueron llevados a un cuarto, y ahí en ese cuarto pues estaban encarcelados, y les llegó el general Ángeles. Ellos conocieron quién era, y afuera del cuarto había otro señor, y empezaron a platicar con el general Ángeles, y platicaron toda la noche, y en el día siguiente entraba y salía el general Villa, y entonces en la mañana el general Villa le dijo a mi tío y al presidente Bentley, les dijo: ustedes están haciendo con sus libros lo que yo he estado tratando de hacer con mis pistolas. Si yo hubiera sabido, muy diferente, ¿no?, si yo hubiera sabido de esto antes, hubiera sido otro Pancho Villa. Entonces con eso se fueron contentos, los soltaron y siguieron en su camino hacia donde estaban sus misioneros. Entonces, años después, mi tío, que tenía un rancho aquí a unos cuantos kilómetros de la colonia, llegó tarde a su casa, cenó y se acostó, y después de que durmió, tuvo un sueño que lo despertó, y en el sueño vino Francisco Villa y le dijo: tú puedes hacer algo para mí que yo no puedo hacer aquí donde estoy. Y él dijo mi tío, dijo: está ahí el presidente Bentley, pregunta a él no puede hacer nada por mí, dice. Usted sí, pero él no. Entonces con eso se despertó a mi tía y le dijo: aquí estuvo Pancho Villa. Y entonces cuando mi tía le dijo: pues te cayeron muy mal los frijoles que cenaste. Entonces con eso mi tío sabía que tenía que hacer algo para Francisco Villa. Su nombre era Doroteo Arango. Y entonces se fue con mi padre y mi tío Rey a la ciudad de Chihuahua. Aún vivía la viuda de Pancho Villa, que era Luz Corral, y se fue allí a la hacienda de Pancho Villa y habló con ella y pidió permiso para hacer las obras en el templo para Francisco Villa. Y entonces es cuando ella dijo: si puedes hacer algo por mi Pancho, adelante. Qué bonito. Y entonces en ese tiempo el profeta era José Fielding Smith, y él escribió una carta pidiendo al presidente de la iglesia si pudiera hacer la obra para Doroteo Arango y Felipe Ángeles, y se llevó a cabo eso en el templo de Mesa, Arizona. Un evento especial para la familia Hueten, lo conocemos como verídico, y apreciamos
al general Francisco Villa en la familia Hueten. Si se puede sentir ese aprecio por alguien de este tipo, imagínense el sentimiento que alberga nuestros corazones cuando lo hacemos por nuestra propia familia. Sí, y yo creo que, bueno, hay una frase del Elder Benson que dice: cuando pienso en la genealogía veo personas a las que amo. Entonces esto quiere decir que la genealogía está relacionado con las personas a las que conocemos, a las que son nuestros amigos y que son nuestros familiares. Ahora, si nosotros amamos a las personas que vemos, ¿sí?, con las que convivimos, a lo mejor no conocemos, no vimos a nuestros antepasados, pero nuestra familia nos ha contado de ellos y nosotros podemos desarrollar amor por ellos. Y aunque nosotros amamos a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿qué piensan ustedes acerca de las adversidades? ¿Por qué si amamos a nuestra familia y a nuestros amigos, cuáles son esos impedimentos que pasan en nuestra vida para no trabajar en nuestra historia familiar? O sea, ¿qué es esa barrera con la que nos enfrentamos? Pues una de las barreras es simplemente el decir que no tenemos el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Tenemos el tiempo si lo queremos hacer, pero nos enfocamos en otras cosas. Tal vez nosotros que estamos más jóvenes pensamos en que hay muchas otras cosas que podemos hacer durante ese tiempo, pero en realidad cuando hacemos la obra de historia familiar nos sentimos felices, nos sentimos llenos y nos llena ese vacío que sentíamos que tal vez podamos llenar con alguna otra cosa que pusiéramos en su lugar. ¿Cuántos habitantes? Perdóname. El tiempo. El tiempo sería el primer obstáculo, ¿no? Sí. Y entonces está en nosotros en darnos ese tiempo. Y más o menos, ¿cuántos habitantes tiene este lugar? Este lugar cuenta con 1,200 aquí, Colonia Juárez. Nuestra región creo que son alrededor de 120,000 personas en donde abarcan las dos estacas. Muy bien, entonces pueden venir a este templo, visitarlo, la gente de Casas Grandes, de Nuevo Casas Grandes, de Dublán, de la Sierra, de acá de Sonora San Juanito, también, ¿verdad? De Sonora, de Agua Prieta. De Agua Prieta. Forman parte de nuestro distrito del templo. Porque les queda más cerca venir aquí que al templo ¿de dónde? De Hermosillo. De Hermosillo. Y estaba pensando yo ahorita, hermanos, que nosotros estamos aquí, que hay personas, la mayoría de las personas no cuenta con un templo en su ciudad, pero no se ve ahorita la toma de la cámara, pero hay unas casas a unos metros, aquí al lado de nosotros tenemos unas casas justo enfrente del templo, o sea, a los alrededores. Como en el patio. A los alrededores, o sea, ver por tu ventana, el templo. ¿Sí, qué no? bonito. Podemos ver quién va al templo, podemos ir con mucha facilidad, pero aún así los desafíos que nosotros tenemos para asistir al templo están presentes. Así el templo me queda a 10 horas o a lo mejor el templo me queda a 1 minuto. Aquí a lo mejor hay personas que les queda 5, tal vez los que viven allá les quedan a 6 minutos, pero en realidad la obra del templo es tan especial y nosotros sabemos que es la obra de Dios. Y siempre en la obra de Dios va a existir una oposición, esté a 3 minutos, a 5 minutos o a algunos días para algunos. Fíjate que estaba analizando, Melody, lo que estás diciendo y tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Entonces está en nosotros el proponérnoslo. ¿Qué es para nosotros el templo? ¿Qué significa, hermana Hueten, para usted el templo? Pues el templo es la cadena que amarra nuestra familia de antes y de después. Es una emoción espiritual a entrar, a sentir el paz. Tenemos un hijo que falleció, pero por medio del templo sabemos que él todavía es de nosotros. Qué bonito, ese es el espíritu que podemos gozar en el templo. Hay algo aquí en el No Way que quisiera compartir también. Dice, la conexión entre vivir dignamente y voy a ponerme los lentes. La conexión entre vivir dignamente y algún día ver el rostro de Cristo no debería perderse con ningún estudiante moderno de las Escrituras. En el Sermón del Monte Jesús enseñó, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en el Salmo 24, como lo citó Daniel, de igual manera, también habla de los que estarán preparados. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos. Y como no sabemos cuándo va a ser el tiempo exacto que nos vamos a encontrar con Él, una de las maneras como podemos revivir esa experiencia es viniendo al templo, porque el espíritu que podemos gozar ahí es semejante al que sentiremos cuando Él esté
cerca de nosotros. ¿De qué manera podemos prepararnos? Yo creo que cada uno de nosotros podría decir ahorita algún consejo. ¿De qué manera podemos prepararnos para estar en el templo? Sí, todos nosotros tenemos diferentes edades. Bueno, él y yo tenemos la misma edad, pero aquí hay diferentes edades. Entonces, ¿de dónde empezamos? ¿De allá o de acá? Vamos a empezar de la sabiduría, de la voz de la experiencia. ¿Qué consejo podemos darles a ustedes? Que nosotros no somos las personas perfectas, que hacemos todas las cosas, pero a lo mejor algo que nos ha servido para poder estar preparados, para entrar al templo constantemente y también para estar preparados para cuando veamos al Señor. ¿Sí? ¿Qué podemos? Pues yo creo lo primero que yo podría decir es de mantener vigente una recomendación al templo. Si lo hacemos y tenemos ese plan de que nunca en nuestra vida lo vamos a dejar vencer, eso es un buen principio. Muy buen consejo. Recomendación siempre tenerla vigente. Muy bien. Yo creo también que es muy importante que enseñamos a nuestros hijos y nietos la importancia del templo, que es el regalo de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo para nosotros, para poder ser familia por eternidad. Muy bien. Otra de las cosas que a mí me gustaría compartir, una de las cosas que yo hago y se las quiero decir y que me ha funcionado por mucho tiempo, un presidente del templo en Hermosillo nos aconsejó que cuando nosotros planeemos ir al templo, no lo digamos tantas veces. O sea, cuando tú planees ir al templo, piénsalo. Haz todos los ajustes en tu horario necesarios, arregla todo para estar ahí y no lo digas tanto, porque hay gente que no vemos que lo escucha y va a poner muchas trabas para que no vayamos. Entonces, desde hace muchos años para acá, nosotros ya tenemos un día para ir al templo y entonces sabemos que nos vamos a arreglar, después de comer vamos a venir al templo y ya. Sin mencionarlo tantas veces. Tengo que ir al templo, vamos a ir al templo. Ya. Hacerlo y ya. Hacerlo y ya. No mencionarlo tantas veces. Entonces aquí va a tener una recomendación vigente, compartir este sentimiento con nuestra familia, hijos y nietos específicamente. Poner un día, a lo mejor ya establecerlo, ya, o sea, no darle tantas vueltas, sino ir directo. Yo pensaría también, a lo mejor para los jóvenes, aquellos que quieren casarse, tal vez que tienen como meta sellarse en el templo, que puedan relacionarse con personas. Esto es para adultos solteros, ¿no? Ajá, relacionarse con personas que puedan llevarles al templo. Muy bien, buen entonces consejo. Esto es algo que nos va a mantener. Si yo quiero entrar ahí, entonces algo tengo que hacer antes para poder estar en el templo. Sí, y también para los jóvenes, los que no han entrado al templo o van empezando a entrar al templo, yo creo algo muy importante es que podamos estudiar qué es el templo, qué hacemos ahí, por qué es tan importante entrar al templo. Y entonces de esa forma podemos llegar a tener la motivación de asistir al templo. Porque si solamente vamos por compromiso, o no entendemos la importancia del templo, entonces lo dejamos como un segundo plano. Pero al entender esa importancia, al ver que los profetas de la antigüedad subían al templo a orar, entonces nosotros podemos saber que podemos comunicarnos con Dios en ese lugar también. Muy bien. Qué grato es escuchar las opiniones de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer haber tenido aquí como invitados en Book of Mormon Central Radio a gente que ha sido familiar directo de los pioneros. La hermana también. En esta parte. Y usted también, sí. Yo sé que... ¿Quiénes son los que vivieron aquí? ¿Quiénes son? Oye, sí es cierto, vamos a mencionar esas dos cosas antes de despedirnos. Pues mi abuelo y mi bisabuelo vino a la colonia Dublán y hicieron los ladrillos de las casas ahí, los viejos. Y luego mi abuelita del lado de mi mamá nació aquí en Colonia Juárez. Muy bien. Otro de los detalles que se me está pasando es mencionar lo que ayer en la plática nos decían, que aquí, ¿quiénes nacieron aquí que le pueda interesar a nuestro público, de miembros de la iglesia de antaño? Que yo creo que muchos conocemos. A ver. Ok, en primer lugar, el presidente Anthony W. Ivins, que donó la propiedad para la escuela, él estuvo en la primera presidencia de la iglesia. Marion G. Romney nació aquí en Colonia Juárez. Él también estuvo como primer consejero. La esposa del presidente Kimball, Camilla Irene, nació aquí a una cuadra.
y vivió aquí con su hermano Henry Eyring, que es el padre del actual segundo consejero de la primera presidencia, Henry B. Eyring. Muy bien. Ellos son unos cuantos nomás. De varios. De muchos, varios. ¿verdad? Ha habido muchas autoridades de la iglesia que han salido aquí, presidentes de misión, presidentes de templo. Actualmente hay 4 parejas como presidentes de templo en la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Tampico y Hermosillo. Son del primer barrio de Colonia Juárez. Son algunos que han salido aquí de Colonia Juárez. Y eso, amigos, nos habla de la fortaleza del testimonio tan fuerte que se ha albergado en estos lugares y que ha servido para ir y fortalecer otros lugares. De aquí entonces ha sido cuna de mucho liderato en nuestra iglesia. Nos ha dado mucho gusto, Daniel, tenerte aquí. Gracias. No sé si quieran agregar algo para despedirnos. Sí, a lo mejor hay ustedes, amigos, que nos están viendo. No, ahorita que estaba escuchando esto de los antepasados y del lugar donde estamos, aprendemos que no importa dónde estamos, ¿sí? A lo mejor estamos en un pueblo muy chiquito, tal vez nuestra rama es muy chiquita, sin embargo, no importa en realidad el lugar donde decidimos vivir el evangelio. Sean muchas estacas, hay un templo cerca, hay un templo lejos, seamos el primer miembro de ese lugar o haya muchos miembros ahí, en realidad nosotros podemos vivir el evangelio de tal manera que podamos bendecir nuestras vidas, la vida de nuestras familias e incluso de nuestros antepasados, así como ahorita lo estábamos hablando. Muy bien. Daniel. Sí, pues ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Daniel. Y como ustedes dicen, el templo este lugar es maravilloso por la fortaleza de los miembros que tienen esos antepasados que vinieron aquí y nos fortalecen a todos los que hemos llegado aquí o cualquier persona. Y como dice Melody, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede fortalecerse de la misma manera. Solamente tiene que enfocarse en el templo y en esas bendiciones que el Señor promete. Muy bien, ya nos vamos y Melody, invitamos al público a que puedan seguirnos aquí, sigan viendo nuestros programas y recuerden que pueden tener este material todos los días. Tenemos un poco de movimiento ahorita. Ok, ya tenemos un poquito de más sonido. Entonces, hermanos, si ustedes quieren saber más de estas cosas, recuerden que tenemos este programa todos los domingos y también pueden recibir un poco del evangelio todos los días. Tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Si tú quieres recibir este material, quieres ser parte de los grupos, puedes dejar tu número aquí en los comentarios y nosotros te agregamos. Tenemos en diferentes países porque sabemos que el evangelio es para todas las personas. Así que síguenos aquí en la página, en Facebook y esperemos que sigas aprendiendo más del evangelio de Jesucristo. Muy bien, les agradezco mucho, hermanos Hueten, ha sido un placer tenerlos aquí. Daniel, Melody y para Buco Mormón Central Radio, nos da mucho gusto y nos vemos en la próxima. Bye.